¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es sobre este producto que nos han mandado nuestros amigos de bricotiendas.com y que es un pegamento o sellador que lo voy a utilizar para tapar las grietas del suelo de hormigón de mi casa. Comenzamos. Dentro vídeo. Bueno amigos, este es el primer vídeo del 2019 que grabo. Hay muchas ideas nuevas, vendrán maquinarias nuevas que nos ayudarán a hacer nuevos proyectos y me gustaría que con vuestra ayuda pudiésemos llegar a 10.000 suscriptores. Sería bastante interesante que lo pudieseis compartir en vuestras redes sociales y en amistades. Así lo conseguiremos mucho más rápido. Sin más, vamos a comenzar el vídeo. En primer lugar, limpio la grieta con aire a presión. Si no tenéis pistola de aire, podéis hacerlo con una brocha. Seguidamente, montamos el tubo en la pistola y empezamos a aplicarlo. Y como veis en la imagen, es muy fácil de aplicar. Seguidamente, con ayuda de la espátula o de la mano, retiramos el sobrante. Y si lo creemos necesario, repetimos la operación. Y de esta manera tapamos las grietas más finas. Una vez aplicado y seco el producto, puedo pasarle una lijadora. Esto es opcional, si no la tienes no pasa nada. De esta forma quitamos el sobrante. Si también tenemos alguna zona que está erosionada, este producto podemos aplicarlo con total confianza porque durará muchos años. Ahora lo voy a aplicar en una grieta mucho más gruesa y además las dos zonas a unir están desniveladas. Pues bien, este producto lo deja perfecto. Os lo recomiendo al 100% porque estoy seguro que quedaréis satisfechos. Yo lo tengo aplicado hace varias semanas y queda increíble, aparte del precio tan económico que tiene. En este caso no utilizaré espátula, voy quitando el sobrante con el dedo. Otro caso en el que podéis utilizarlo perfectamente es cuando tenéis alguna pieza suelta, bien un ladrillo, un azulejo, etc. Lo pega perfectamente. También lo podéis utilizar para sellar las zonas donde entran los insectos. Bueno amigos, y como siempre me despido, todos los viernes un vídeo más y mejor, y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.